¿Qué tal? Bienvenidos a Grupos Pequeños en esta serie sobre la carta de Juan, la primera carta de Juan. Y hoy vamos a ver la importancia de la relación, comunión con Dios, comunión con el hermano. Hay cosas que tenemos que tener absolutamente en claro, porque son zonas donde no podemos tener creencias que bíblicamente no existen. No hay comunión si no hay comunión con los hermanos en la fe. Te lo vuelvo a decir, no hay comunión con Dios si no hay comunión con tus hermanos en la fe. Vamos a ver solamente un versículo, 1 de Juan 1:7. Pero si al igual que Cristo vivimos en la luz, entre nosotros habrá compañerismo, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpiará de todo pecado. La comunión con Dios es un privilegio que se perdió en el Edén cuando Adán y Eva pecaron, y solo se recupera a partir de Cristo. El ser humano desde el Edén tiene una falta muy grande, la falta de compañerismo. Eso le produce al ser humano un vacío, un desasosiego muy grande, que él va a tratar de satisfacer por medio de su propio esfuerzo, pero nada puede llenarlo porque solo puede ser llenado con Dios. Cuando nacemos en la familia de Dios a través de Cristo, recuperamos y completamos este vacío de compañía que nacemos con esta carencia. En la mente de Dios no existe la idea de un ser humano que viva en el aislamiento. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Desde ese momento Adán y Eva vivieron en comunidad. Al igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en comunidad, el hombre también es creado para vivir en comunidad, para vivir en compañerismo. En el Edén se perdieron algunos privilegios. En Cristo y en la comunión restaurada a través de Cristo con Dios, se vuelven a recuperar. Presta atención a esto porque es importante. El que experimenta comunión con Dios recupera el privilegio perdido de la compañía. El primer privilegio que es restaurado al nacer de nuevo es el privilegio de tener la compañía de Dios. Y el segundo privilegio restaurado es tener compañía o compañerismo con la familia de Dios. Dios nunca separa un privilegio del otro, los dos van juntos. Dice Proverbios 16:7, cuando el Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos los reconcilia. Así que la comunión con Dios nos va a llevar incluso a la reconciliación con aquellos que puedan llegar a haber sido nuestros enemigos. Tan profundo es este concepto. La comunión responde a mi soledad y la cubre. Pero también lo que adquiero es un sentido de propósito que perdí en el Edén. Si no estoy en comunión con mi hermano, no puedo descubrir ni cumplir mi propósito en la vida. El propósito que Dios estableció se realiza en comunidad, en comunión con la familia de Dios. No se puede llevar a cabo afuera de ella. Vos nunca vas a cumplir con el propósito de Dios eyectado de la familia de Dios, afuera, aislado de ella. Lo podés cumplir únicamente cuando estás viviendo esa vida en común con tus hermanos en la fe. Adán y Eva, al salir del Edén, se terminan preocupando por las cosas temporales, por el aquí y por el ahora. Y ese es nuestro problema también, porque lo que hemos perdido también en el Edén es nuestro sentido de eternidad. Privilegio que también recuperamos en el nuevo nacimiento. Así que el que experimenta comunión recupera el sentido de propósito y el sentido de eternidad en su corazón. El hombre va a buscar llenar de todas maneras posibles estas cosas, estos vacíos con los que nace a causa del pecado. Y nada de lo que suceda, de lo que pueda hacer, va a satisfacer en profundidad este vacío, porque solo se recupera en la comunión que uno restablece con Dios y con sus hermanos en la fe. Fuimos creados para tener relación con lo eterno y nunca vamos a estar completos sin Jesucristo.
Dice la Biblia en Eclesiastés 3:11 que Él sembró la eternidad en el corazón humano. El ser humano ha vivido en lo temporal y se siente incompleto siempre. ¿Por qué? Porque tiene eternidad en su corazón y ese vacío de lo eterno siempre lo va a llevar a estar insatisfecho. Moisés es un hombre que habló con Dios, cosa que no hubo muchas personas que pudieron hablar cara a cara con Dios como él. Sin embargo, él experimentó esta sensación de sentirse insatisfecho y exclamó en Éxodo 33:18, muéstrame tu rostro, permíteme ver tu gloria. El que experimenta comunión no piensa en salir y en abandonar la comunión con Dios, porque como los discípulos junto a Jesús experimentaron en el monte de la transfiguración el ver lo que pasó en Jesús, así también aquellos que experimentan la cercanía, la intimidad, la comunión con Dios, y no van a querer abandonar eso. La verdad es que yo me debería preguntar qué pasa cuando yo abandono tan fácilmente el estar en la presencia de Dios. Cuando estamos tan apurados por volver a lo temporal, deberíamos preguntarnos qué nos está pasando. Estamos en la iglesia, no termina más el culto, estamos mirando la hora porque queremos ir a ver los goles, porque queremos ir a comer algo en familia, y estamos apurados por lo temporal sin disfrutar de lo eterno. Algo no está bien. Cuando podemos experimentar comunión con Dios y con los hermanos y decidimos no estar porque tenemos compromisos a nivel de lo temporal, del aquí, del ahora, debemos revisar qué es lo que está pasando en mi comunión con Dios, porque algo no está funcionando bien. Segundo, el que experimenta comunión con Dios recupera el sentido de seguridad que también se perdió allí en el Edén. Ese vacío que me provoca inseguridad, no lo vuelvo a tener salvo que Dios esté en mi vida, que es lo que me vuelve a hacer sentirme seguro. El salmista lo dice así: porque tú eres mi refugio, alta torre en donde mis enemigos jamás podrán tocarme. Él me llena de fortaleza y me protege por donde quiera que voy. Salmos 148, 30 y 32. Algo más que perdimos en el Edén y volvemos a recuperar en la comunión con Dios es el sentido de aprobación. El hombre al pecar fue desaprobado y expulsado de la comunión con Dios en el Edén. Tan profunda fue la desaprobación de Dios que puso un querubín a la puerta del Edén para que Adán y Eva no pudieran regresar a la presencia de Dios. ¿Te imaginas lo que es eso? Pero el ser humano nace con este sentido de desaprobación y por eso busca de todas las maneras ser aprobado por aquellas personas que son significantes en su vida, ser aprobado por su grupo de pares, por sus amigos, sus compañeros de la escuela, ser aprobado por sus logros, por sus éxitos en el mundo de lo profesional, en el mundo de lo laboral. Es que ese sentido de desaprobación con el que uno nace solamente es recuperado y restaurado en mi comunión con Dios, porque cuando yo entro en comunión con Dios, esa desaprobación que yo traía ahora se ha convertido en aprobación. Dios me mira y me aprueba porque me ve a través de Cristo. Por eso necesitamos entender estas verdades que son tan importantes, porque tener comunión con Dios y tener comunión con los hermanos es fundamental, porque en eso radica la salvación. Cuando hay ausencia de comunión, lo que está faltando es salvación. Si ando en luz, dice este versículo, entre nosotros habrá compañerismo y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El que anda en la luz tiene comunión, tiene compañerismo con sus hermanos. No hay posible comunión con un incrédulo,
porque la comunión y el compañerismo real se da solamente con las personas que estamos en la misma sintonía, compartimos vida junto con Dios, por eso hay compañerismo. Segunda Corintios nos advierte que no se puede tener comunión con el que anda lejos de Dios. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Segunda Corintios 6, 14 y 15. Es decir, para cosas íntimas, profundas, de mucha cercanía, no podemos tener verdadera comunión con alguien que es incrédulo. Necesitamos un hermano en la fe para compartir la vida en un matrimonio, para ser socios en un trabajo. Es fundamental porque son relaciones de compromiso en las que los dos tenemos que estar en la misma sintonía. Cuando un cristiano comienza a coquetear con las tinieblas, pierde la comunión con sus hermanos en la fe, porque yo me salgo de la comunión al coquetear en estas cosas con el mundo de las tinieblas. Recordemos que que Juan escribe a un grupo que salió de ellos, que ellos se fueron torciendo la verdad, por lo cual es categórico, dice, ya no andan en la luz, no andan en la verdad, ya no son nuestros. No están en santidad. Es evidencia el hecho que se han ido, es que ellos no eran salvos realmente. Para Juan este concepto de comunión con Dios y con el hermano es fundamental porque una cosa lleva a la otra. Uno es evidencia de la otra. Estas verdades son sencillas, pero son muy pesadas por todo lo que implican en nuestra vida. Dios estableció comunión con nosotros y te dice, ahora ve y establece comunión con tus hermanos en la fe. Si no puedes desarrollar comunión, vida compartida, vida en común unión, un entrelazamiento con tus hermanos en la fe, revisa qué está pasando con tu salvación, si tenés verdaderamente salvación, porque estas cosas van juntas. Son inseparables, van irremediablemente juntas. Vos podés ir de vacaciones cuando vos tenés comunión con Dios y vas a una iglesia para congregarte y no conoces absolutamente a nadie, pero te pones a hablar en algún momento con alguien y al rato te parece que conoces a esa persona de mucho tiempo. ¿Sabes por qué? Porque ese entrelazamiento que se da es por la vida compartida, por las cosas en común que tenemos al tener a Dios y ser parte de la misma familia de Dios. Eso es imposible con alguien que es incrédulo y eso es lo que debe pasar en tu vida si vos realmente tenés comunión con Dios. Yo puedo interrumpir esta comunión, puedo interrumpir el gozo de la comunión, puedo interrumpir la plenitud, las bendiciones, la seguridad, la compañía que la comunión me da. Puedo interrumpir el sentido de propósito que la comunión me da. Yo puedo interrumpir la comunión en el mismo momento en que rompo la comunión con un hermano. Tu hermano no es solo el miembro de tu iglesia. Si tu familia es del Señor, tu hermano es tu esposa, es tu esposo y son tus hijos, es tu padre, es tu madre, son tus hermanos. La comunión rota con cualquiera de ellos que son tus hermanos es muy peligrosa. No existe decir que yo tengo una buena relación con Dios y tengo una mala relación con mis hermanos, por ejemplo, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. No existe este concepto. Jesús nunca concibió esta posibilidad. Él dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande de los mandamientos. El segundo es similar, amarás a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. Mateo 22, 37 a 39. Juan va más profundo que Jesús. Jesús habló del prójimo y Juan va a aplicarlo con mayor exigencia para hablar de este tema con respecto a los hermanos en la fe. Juan es muy taxativo. El que no ama al hermano no ha nacido de nuevo. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice amo a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso. Si no ama al hermano que tiene delante, ¿cómo puede amar a Dios a quien jamás ha visto?
No digas que tenés comunión con Dios, que lees la Biblia, que te levantás todas las mañanas muy temprano para orar, pero odias a tu hermano, pero no podés estar en paz con tu hermano, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu padre, con tu madre, con los hermanos de la iglesia. Juan está escribiendo para que entendamos esto. Si tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con los hermanos. Primera de Juan 1:3. Todo el esfuerzo que está haciendo Juan es para hablar de la comunión, para que entendamos que la falta de comunión con Dios se revela en falta de comunión con los hermanos. Hoy hay mucha rotación de hermanos en distintas iglesias. Gente que entra y que sale de las iglesias, sin comprometerse con ninguna. Y esto para Juan es inconcebible. Hay un compromiso con Dios que se refleja en un compromiso con mis hermanos en la fe. Y que no lo puedo romper con tanta liviandad y facilidad como hoy se rompe en gente que entra y sale enojándose de las iglesias. Juan lo va a decir muy duramente y yo quiero que entiendas que lo dice Juan en la palabra de Dios y es Dios que lo dice. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Primera de Juan 3:10. El que no practica la justicia como el que no ama a su hermano en la fe no pertenece a Dios. ¿Cómo identificas un hijo de Dios de un hijo del diablo? Por estas dos cosas. La comunión con mis hermanos es muy seria. Jesús dijo, si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Lucas 6:32. Juan no tiene grises, ¿sos un hijo de Dios o sos un hijo del diablo? ¿Amás a tus hermanos o odias a tus hermanos? ¿Tenés comunión con ellos o no la tenés? No hay zonas intermedias de confort. Juan es absoluto, no deja espacio para la tibieza. Si queremos ver un ejemplo de lo que Juan describe, mira la iglesia primitiva en los capítulos 2 y 4 de Hechos de los Apóstoles. La iglesia primitiva fue ejemplo de comunión, pero ¿sabes por qué? Porque estaba pasando gran necesidad. Cuando vos estás en gran necesidad, valorás las cosas que son importantes. Una de las cosas que ellos tenían de gran necesidad era la persecución. Cuando estás en profunda necesidad, valorás lo que realmente es importante. Tu vida está en peligro, así que no importa tanto si me dijo, si no me dijo, si hizo, si no hizo, si me saludó, si no me saludó. Es una nimiedad. Está tu vida en peligro, está la vida de tu hermano en peligro. No me enredo con esas cosas, porque hay cosas que son más importantes. Hay cosas que son secundarias, no te enredes en ellas. El hermano es más importante que eso. Juan dice, tu hermano es más importante, tenerle paciencia, la misma paciencia que Dios te ha tenido a vos. La segunda razón por la cual ellos estaban en gran necesidad y pudieron ser la iglesia con ese nivel de comunión es que estaban en escasez económica. Las riquezas nos distraen, con sus ofertas nos entretienen y nos mantienen ocupados. Nos poseen, nos quitan tiempo valioso porque nuestro corazón está dividido y queda poco espacio para el otro. Cuando pones cosas importantes primero, siempre no va a tener espacio para lo que es secundario. Un profesor hizo un ejemplo con sus alumnos, llevó un vaso, puso piedras grandes y le dijo, ¿lo ven lleno al vaso? Y los alumnos dijeron sí. Agarró y sacó piedras chiquititas y las puso. Le dijo, ¿y ahora está completo? Sí. Agarró y tiró arena y le dijo, ¿ahora lo ven lleno? Sí, profesor. Y entonces agarró y tiró agua y le dijo, siempre hay espacio para lo secundario cuando lo prioritario está primero. Lo importante no era si estaba lleno, lo importante es el orden que puso las cosas. Lo prioritario primero
y entonces después queda siempre lugar para aquellas cosas que son secundarias. La iglesia primitiva tenía este grado profundo de comunión porque eran de un corazón sencillo. El corazón sencillo no es rebuscado, no es inconforme, no es demandante, no es insufrible como muchos de nosotros somos. Si tu mente está en las cosas importantes, no te vas a fijar en las cosas que son secundarias. Las vas a pasar por alto. Cuando tu mente está en nimiedades, en cosas pequeñas, en pequeñeces, se vuelven esas cosas pequeñas importantes para vos. Entonces no tolerás al otro, no le dejás pasar una. ¿Hasta dónde te importa la relación con tu hermano para que puedas pasar por alto las pequeñeces? La relación con tu hermano vale mucho más que todo eso. En vez de engancharte mal con el otro, ¿por qué no te preocupas en lo que le está pasando a esa persona, por lo cual reacciona así? Las palabras del otro valen muchas veces más para nosotros que la persona. Las cosas a veces están en prioridad más que las personas. Sin comunión con tu hermano, sea tu esposo o tus hijos, no hay evidencia de comunión. Todos los privilegios de la comunión los queremos, ¿no es cierto? La paz, la seguridad, el propósito, el significado, pero no los disfrutamos de cualquier manera. Estos se recuperan en comunión con Dios y con tu hermano. No hay otra manera bíblicamente hablando. La cosa es sencilla. Una estrecha comunión con Dios me va a llevar a una estrecha relación con mis hermanos. Y en ese contexto se hace efectiva la sangre de Jesucristo limpiándonos de todo pecado, cuando hay ese estilo de compañerismo. ¿Cuánto cuidado debemos tener en este tiempo, donde estamos aislados por la pandemia? Cuidado de perder esta necesidad de estar con mis hermanos. Yo noto que hay un serio problema en esto. Muchas personas están borradas, no se las ve en las redes sociales, no se las ve en nada de las propuestas que hay en la iglesia. Es como que desaparecieron y se conformaron con estar mirando videos en su casa de reuniones, pero en eso no hay verdadera comunión. Vos necesitas la comunión real con tu hermano. Si volvieron las reuniones presenciales y vos no sos grupo de riesgo, ¿qué pasa? Que no hay en tu corazón una desesperación por estar con tus hermanos en la fe. Revisá. Si no estoy sintiendo esta necesidad, cuidado, algo no está bien. Porque la comunión con Dios me lleva a una comunión y una vida compartida con mis hermanos. Esa es la forma bíblica. Te dejo con los guías de grupo para que profundices en este tema. Dios te bendiga.